en la entrevista recibimos a uno de los mayores íconos de la televisión chilena y latinoamericana. Nacido en 1940, fue uno de los precursores del entretenimiento en televisión con la puesta al aire del programa Sábados Gigantes, que se emitió continuamente desde 1962 al 2015 en más de 40 países, lo que le valió un récord Guinness. En 1978 dio inicio a la Teletón, cuyo ejemplo se ha replicado en diversos países del mundo. En la entrevista recibimos a Mario Kreuzberger, Don Francisco. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. No, muchas gracias, Macarena, por tenerme aquí. Muchos de los que nos están viendo, y me incluyo, conocemos más a Don Francisco que a Mario Kreuzberger. ¿Qué tienen en común Mario y Don Francisco? Tienen muchas cosas en común y son totalmente distintos. Porque yo pienso que lo mismo te ha pasado a ti, digamos, con los años de profesionalismo. Esa Macarena que entró ilusionada, que era una muchacha, se fue cambiando y entonces habla de una manera frente al público y habla de otra manera fuera del público, porque además sería muy cansador que siempre fuera la Macarena animadora, conductora, periodista de la televisión. Creo que lo mismo pasaba conmigo. ¿Era cansador ser Don Francisco todo el tiempo? Yo creo que era cansador para los demás. Porque para mí siempre ser Don Francisco me gustaba mucho, pero era cansador para los demás. Y creo que quizás un poquitito para mí también. Y lo sería para ti también. Porque, ¿qué tiene Don Francisco que no tiene Mario? Bueno, Don Francisco es mucho más activo, es más gestual. Don Francisco es más así, la gente a veces cree, incluso algunos amigos me dicen tristón, porque yo no tengo, pero no es que yo la haya cambiado, yo creo que esto pasó con el tiempo, porque en realidad somos uno solo, pero finalmente éramos dos, porque yo digo, insisto que hubiera sido muy cansador ser Don Francisco, siéntese, párese, hola, ¿cómo te va? Justo de saludar, además yo hablaba siempre bastante más fuerte porque era con mucho público, entonces, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste hoy día en la mañana? ¡Qué bueno! Que no podía ser. Mario es más tranquilo. Más tranquilo, más reposado. Y tú eres muy jovencita, no te habrás acordado de un artista que venía aquí, que era Agudíes con su muñeco Don Pánfilo. Y yo creo que hay un poco de eso, porque el muñeco Don Pánfilo era el alma de Agudíes. Y el hombre lo único que pidió que cuando muriera lo enterraran con su muñeco. Era un... ¿Cómo le llaman a los...? Un ventríloco. Ventríloco. ¿Don Francisco es su alma? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que yo me expreso en muchas cosas a través de Don Francisco y a veces no las expreso personalmente porque personalmente yo soy buen amigo mío, así que yo hablo mucho conmigo. ¿Y qué sentimientos tiene hacia ese personaje que usted creó en los años? Muy querido, porque ese personaje me permitió tantas cosas que nunca imaginé. Dentro de ella, el gran honor que para mí significó participar durante 46 años de la Teletón, pero antes de eso, haber participado de otras cosas que tenían que ver con un movimiento social, con el hecho de poder movilizar a la gente frente a una necesidad, era parte de lo que más me gustaba hacer, conjuntamente con hacer otras cosas en la televisión. Pues me preguntaban, ¿le gustaba hacer el Chacal de la Trompeta? Sí, me gustaba hacer el Chacal de la Trompeta. ¿Te gustaba hacer los concursos? Sí, todo lo que hacía me gustaba hacer. Pero también este otro lado me gustaba mucho y me gustaba además combinarlo. Las campañas solidarias. Las campañas solidarias. Que unían tanto al país en momentos muy difíciles. Eran momentos distintos. Ahora no sé ni cómo se llama la ONEMI porque le cambiaron de nombre, pero me acuerdo que... Senapred. Senapred. Bueno, en los tiempos nuestros no había ni Senapred ni ONEMI. Nosotros éramos la ONEMI. Cuando había una necesidad tratábamos de juntarnos todos para ayudar a esa necesidad. Éramos menos gente. Teníamos problemas, siempre tuvimos problemas, pero de otra índole al que tenemos hoy día. Hoy día nuestro problema más grande es la seguridad. Sobre la seguridad no hay nada.
¿Cómo ve Chile? ¿Cómo ve este cambio? Usted estaba recordando cómo era el Chile de esa época en que nos uníamos en torno a campañas solidarias. ¿Cómo ha visto este cambio desde la distancia ahora que usted vive en Estados Unidos? Yo tengo una opinión. Yo creo que Chile está intacto. El 80% de Chile está intacto. ¿Quién es el 80%? Son aquellos que se levantan todos los días a una hora para ir a trabajar o cumplir con algunas actividades en la casa. Y hay un 20% de la población que son personas pensantes, más pensantes, que están, digamos, a favor o en contra del gobierno. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia y ese 20% tiene mucho más difusión que el 80%. ¿Usted ve televisión? Sí, veo. ¿Y le gusta lo que ve? A mí, yo nací en la TV, me encanta la TV, pero la TV ha cambiado mucho. Uno prende aquí la TV y esto es curioso porque yo vivo en otro país. Aquí prende la TV e inmediatamente te indican cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos balazos se tiraron anoche. Y yo creo que en todas partes pasa lo mismo, pero la TV no actúa igual. La TV de aquí actúa de esa manera. Digamos, con la TV que uno se levanta. Y después con la TV con que uno se acompaña, que son los noticieros, tienen un porcentaje de política menor y un porcentaje mayor de asalto, abordazo, turbazo y una serie de palabras que me he tenido que aprender. ¿Y eso le preocupa? Me duele. Porque ese 80% es el que está encerrado en sus casas. Ese 80% es el que no se atreve a salir. Ese 80% es el que tiene miedo. Todos tenemos miedo. Porque somos gente que estamos con las manos vacías. Hoy día en la mañana hubo una noticia en que a una casa le tiraron 200 balazos. 200. No sé cuándo va a salir esta entrevista. Dije esta mañana, puede ser, da lo mismo, cualquier mañana. Pero esta mañana eran 200, mañana pueden ser 2, 10, 50. Claro, y en ese sentido es bien distinta la televisión en la que usted comenzó. Y ya vamos a hablar de cómo era la televisión de esa época, pero viendo cómo es la televisión actual, la creación de estas nuevas plataformas y redes sociales, yo lo he visto muy activo. Usted tiene hasta un canal de YouTube, sí, está en Instagram, y tiene sus podcasts. Y te voy a aprovechar de hablar a través de esto de la Teletón. Gran desafío de nosotros, los que hemos trabajado, y gran desafío del país, porque los medios tradicionales, estos son opiniones personales, que si alguien está en desacuerdo puede estar, no tiene más respaldo que el de la silla mía, es lo que yo pienso. Los medios tradicionales, la radio, la televisión, los diarios y las revistas convocan. Las redes son personales, individuales, no convocan. Nadie sabe lo que pasa en tus redes con respecto a mis redes. Cada uno tiene sus propias redes, tiene sus seguidores, son millones de personas. Y para hacer un evento como la Teletón hay que convocar al país. Para nadie es una duda que la televisión, la radio, los medios tradicionales han perdido un porcentaje importante de telespectadores, de auditores, de lectores, en manos de este nuevo sistema, que es el sistema digital a través de la comunicación digital, que yo creo que también se tendrá que equilibrar en algún momento, porque los dos caminos son muy distintos, pero además todos los reglamentos están en este camino y en este otro camino hay pocos reglamentos. Pienso que en algún momento esto se va a tener que equilibrar y pienso que la televisión además nunca va a desaparecer y va a tomar su lugar como lo tomó la radiotelefonía, porque yo vivía otra radio. Yo conocí una radio que tenía un auditorio para 300, 400 personas, donde todas las noches, de 8 a 12 de la noche, había un show en vivo con una banda de 20 músicos, con artistas internacionales. Esa radio hoy día no existe. Hoy día la radio es una pieza con
un par de locutores, varios micrófonos, con entrevistados. Bueno, yo creo que la televisión se va a comunicar mucho con toda la parte digital con el teléfono. Los programas van a tener que ser en vivo, van a haber mucho de entretenimiento, mucho de información y mucho de deporte. ¿Y cómo ha sido su experiencia personal con las redes sociales? Porque las redes sociales tienen un lado muy bueno, y lo hemos visto aprovechando ese lado bueno, pero también tienen un lado más oscuro. Desde el anonimato hay muchos haters, gente que vuelca ahí sus frustraciones, su odio, las fake news. ¿Ha sido víctima usted de todo eso? Bueno, yo soy un usuario de las redes. No soy un especialista en las redes, por lo tanto siempre tengo a mi lado gente joven que son especialistas en las redes. Y lo primero que me dijeron, cuando hice mi primer podcast, entonces dije yo, Macarena, ¿cuánto tiempo llevas tú en la televisión? Y tú, no sé cuánto tiempo llevas. Más de 30. Más de 30 años. Entonces me decían, no es así la cosa. Cuando tú dices, Macarena, ¿cuánto tiempo llevas en la tele? Y Macarena te dice 30, imagínate, yo llevo 62. Tú te tienes que involucrar en esta conversación. Esto no es una entrevista, es una conversación. Tiene una intimidad distinta. Y yo estoy dispuesto a aprender por el tiempo que me quede, porque yo me siento feliz cuando me puedo comunicar con la gente, porque es lo que mejor me ha resultado dentro de todas las cosas que he hecho en mi vida. ¿Y por qué cuando las personas lo único que quieren es jubilar y jubilar económicamente estable para poder descansar, usted sigue trabajando? Porque yo creo que jubilarme es como colgar el alma. Yo para venir acá me tengo que preparar, porque me va a entrevistar Macarena Pizarro. No importa que yo lleve 62 años, no importa lo que yo haya hecho, yo me tengo que preparar, me tengo que vestir adecuadamente, me tengo que peinar adecuadamente, me tengo que maquillar, y si es una entrevista donde tengo que tener cierta preparación, también lo hago. Me compro unos calcetines modernos de estos. Me encantaron sus calcetines. Eso te gustaron, ¿no? Me los compré ahora en... Hay algo se alcanza a ver con la iluminación del estudio, pero ¿Sí? ahí está, los calcetines con puntitos. Son de Ripley. Ya pasó al tiro y la publicidad. Claro. Hablemos de la Teletón. Usted nombró la Teletón, es probablemente una de sus mayores obras. Hoy día la Teletón atiende 32.000 pacientes, tiene 14 centros, si no me equivoco. Sí, y 2 en construcción, uno en O'Higgins y el otro en Ñuble. ¿Por qué cree usted que tiene que seguir dependiendo de la solidaridad de los chilenos y no pasar a ser, por ejemplo, una obra estatal? Bueno, esto lo han preguntado los últimos 46 años, y la razón es muy simple. Esto no está en las prioridades de un país. ¿Por qué? Cuando un niño está enfermo, un joven, un adolescente, puede estar un mes. Si está muy enfermo, 2 meses en el hospital. Sumamente enfermo, 6 meses en un hospital. Una persona que necesita rehabilitación, en general, con honrosas excepciones, va a necesitar toda su vida la rehabilitación. Y la Teletón se la va a dar los primeros 24 años. ¿Cómo se financia un país para pagarle la rehabilitación por 24 años? Ni siquiera Estados Unidos lo hace. En todas partes hay obras sociales que ayudan a la discapacidad. Pero lo que la Teletón ha hecho, Macarena, es mucho más que haber atendido a las 32.000 familias. Porque en estos 46 años, nuestras personas discapacitadas también han ido creciendo, se calcula el 20%, por lo tanto en Chile hay aproximadamente 4 millones de personas con discapacidad. Y te quiero contar solamente un dato. Si te acuerdas, yo reclamé porque en el aeropuerto estaba muy malo todo el sistema de discapacidad, de sillas de ruedas, de todo esto. Y en realidad ha mejorado un poco. Todavía tiene muchas falencias, hay carritos eléctricos que no tiene, los aeropuertos han crecido en el mundo de una manera que son... Hay que caminar kilómetros. Realmente, la caminata que hay que hacer en el no solo para aeropuerto... gente con discapacidad, para los adultos mayores. A eso me refiero, y es 1,5 kilómetros lo que hay que caminar hoy día. Sí. Bueno, faltan hay ciertas sillas de ruedas que no están en buenas condiciones, pero yo anduve por Europa con una persona discapacitada. Y me sorprendió que el aeropuerto de Heathrow en Inglaterra tuviera un sistema, pero mucho más malo que Chile. Fíjate que
habían 5 discapacitados en ese avión y afuera había solamente una silla de ruedas. Esto te lo voy a contar porque es anecdótico. Y entonces vino en la silla de ruedas y se llevó a un señor a no sé dónde. Después vino a buscar a otro, después vino a buscar al tercero, después vino a buscar a mi acompañante, después vino a buscar el quinto. Yo no sé dónde estaban, caminamos y los encontramos y había un tren de sillas de ruedas. Pusieron 5 sillas de ruedas en un tren y partió un tipo con un motor y empezó con los 5 discapacitados y los parientes teníamos que correr detrás de estas personas. Después los dejaron en otro lugar, después los cambiaron a otra silla de ruedas, después los dejaron en un bus, después tuvieron que cambiar del bus a otro lugar. O sea, había gente que no tenía ni las posibilidades de hacerlo. O sea, esto de la discapacidad y de la aeronavegación parece que no está bien estudiada en el mundo. No me quiero ir solamente a eso. Quiero decir que en Chile, durante estos 46 años, muchas cosas cambiaron en favor de la discapacidad de estos 4 millones de personas, que son las rampas, que son las posibilidades de los niños de ir al kindergarten, al colegio, a la universidad. No quiero monopolizar la conversación para que sea una conversación, pero nosotros por la discapacidad, en esta Teletón hemos hecho mucho por todos los discapacitados de Chile y falta muchísimo más por hacer todavía. El solo hecho de poner el tema en conversación nos ha hecho como país avanzar, tener conciencia, empatía y tener la Teletón como una obra de todos los chilenos. Yo creo que muchos lo sentimos así. ¿Es ese su mayor legado? Bueno, yo no sé si, porque esto no es un legado personal. Yo en este caso he sido como un vendedor viajero, yo he sido el representante del talento, del trabajo, del esfuerzo de mucha gente. No hice otra cosa que eso. Y yo me siento muy contento porque es una oportunidad para mí, porque yo crecí como persona, como ser humano, aprendí cosas que no estaban en mi radar y eso me hizo mejor persona. Entonces creo que muchos, al igual que yo, que se involucraron en esta y en otras cosas, les pasó algo similar. A propósito de legado, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como buena persona nomás. Usted ha mantenido una característica a lo largo de los años, que es, podríamos decir, una neutralidad o prescindencia política. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una tendencia política, que cada uno tiene, que yo privadamente tengo, automáticamente divido a las personas, por las que están de acuerdo conmigo, en las que no están de acuerdo conmigo, en las que sienten que yo estoy equivocado, en las que sienten que yo estoy en lo correcto, en las que no saben muy bien en qué estoy. Entonces yo pensé que siendo un comunicador y pudiendo aglutinar a la gente frente a otras ideas que no estén relacionadas directamente con la política contingente, podía ser satisfactorio para muchos y especialmente para mí. ¿Alguna vez sintió la duda? Dijo, quizá me tengo que definir en momentos difíciles, quizá tuvo un impulso de tomar una definición política. Nunca, porque además yo creo que no tengo disciplina política, porque yo a veces estoy de acuerdo absolutamente con un lado y 2 semanas después con el otro lado. Entonces eso para la política no sirve. Pero no solamente eso, yo creo que hay que estar preparado para la política, hay que tener vocación política. Yo me di cuenta en la vida, porque yo me preparé para otras cosas, que lo que yo tengo es vocación de comunicador, vocación comunicacional. Eso es lo que mejor me resulta, es lo que más me gusta. A propósito de esa vocación, su programa ícono y que todos recordamos con tanto cariño es Sábados Gigante primero y Sábados Gigante después cuando se fue a Estados Unidos. ¿Qué rol cree usted que cumplió su programa en momentos difíciles de nuestro país? Difíciles políticamente, también en momentos económicos complicados, en las distintas crisis que pasó el país. ¿Qué rol cumplía Sábado Gigante? Yo creo que lo que más cumplió este programa aquí y allá es que fue siempre un programa familiar. Eran otros tiempos, no habían tantas alternativas comunicacionales y la familia se sentaba a ver este programa que aquí en Chile duró 20 años, 8 horas los sábados, de 1 a 9 de la noche, perdón, de 1 a 8, a 9, perdón, y de 9 a 10 era el noticiero y después teníamos Noche Gigante, o sea, durante 20 años, todo el día. Sí, durante 20 años yo estuve 10 horas los sábados al aire, que era harto tiempo.
Después, cuando me fui a Estados Unidos, acortamos el programa aquí a 4 horas y también hicimos 4 horas en Estados Unidos. Y cumplió la misma función. Y yo veo que eso se quedó en el alma de muchas personas por la forma en que me saludan, en que me hablan, en que reconocen que nosotros cumplimos una labor no solamente de entretenimiento, sino de orientación, de información y de compañía. Mirando hacia atrás, usted le tocó hacer televisión en un Chile muy distinto, como decíamos, pero también en un mundo diferente, en que se podía hacer chistes respecto a otras cosas, respecto a las minorías, se ponía a la mujer en un rol más decorativo, para decirlo elegantemente. Sí, es correcto. ¿Cómo ve usted esa época y cómo ha cambiado? Bueno, yo pienso que el mundo siempre va avanzando. Y en ese sentido ha habido un gran cambio que me parece muy justo, especialmente en lo que acabas de decir de la mujer, que equilibró, que todavía no está igualmente equilibrado y que quizás va a ser difícil equilibrarlo totalmente porque hay una cosa de género que también debe estar marcada, pero hoy día está mucho más igualitario y bien decía, pero uno se tiene que ir, por supuesto, adaptando los contenidos. Lo que hacíamos en ese entonces, hoy día estaríamos todos presos. Eso no, pero era la manera en que se vivía en esos tiempos. Y si vas 100 años atrás, los tiempos eran también total y absolutamente distintos. Esto ha ido evolucionando la sociedad. Y en ese sentido hay una evolución muy positiva. Ahora, no sé si esto de las redes sociales va a ser tan positivo, porque yo me he fijado que a veces en una mesa hay personas que en vez de hablarse unas a otras se mandan WhatsApp. Entonces no sé si esto de la comunicación física, esto que estamos haciendo los dos aquí, porque tú me puedes entrevistar por Zoom, pero no es lo mismo, porque tú no ves la intensidad de mis ojos, no ves mis pies, no ves mis manos completamente, estoy cortado aquí. O sea, todavía, en mi opinión de un viejo, la comunicación personal tiene un valor exquisito. Si usted no hubiera sido comunicador, ¿qué le hubiera gustado ser? Bueno, yo primero me preparé, que no era lo que más me gustaba, para ser un técnico modelista, por eso te felicité por el sastre de esa chaqueta que está tan bien hecha, que es una cosa un sastre de los antiguos, sí, Sandoval se Sandoval, llama. Lo vamos a nombrar porque es un señor que todavía cose a la antigua. Pero que hizo un guante ahí. ¿Y eso le gustaría a usted? No, digamos, pues yo no tenía condiciones porque yo soy zurdo. Y entonces tenían que ponerme los modelos cuando yo estudiaba al revés para poder yo con la tiza ir haciendo las cosas, porque con la mano izquierda, con la mano derecha es mucho más fácil. Pero como yo era zurdo, me costaba más. Entonces me tenían que poner los modelos al revés. Yo creo que a mí, yo al principio pensé que quizás podía cantar. Como mi madre había sido cantante y me promovían el cantar, yo pensé que yo podía cantar, pero en general desde siempre, desde muy niño, pensé que me hubiera gustado hacer algo relacionado con el aplauso. ¿Le quedan sueños por cumplir? Todos los días. En este momento, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño, ¿y por qué vine ahora tantos días antes? Yo sé que esto no está saliendo tantos días antes, pero yo me he tomado 40 días antes para venir a ayudar en todo lo que yo pueda. Yo ya sé que yo no puedo hacer la Teletón, yo no puedo estar las 27 horas, yo no puedo organizar y participar en la organización de todo, pero cuando di el paso al costado, yo dije, yo voy a colaborar mientras yo pueda. Eso tiene un límite físico, a veces un límite mental. Mientras eso no ocurra, yo estoy por cumplir dentro de un mes 84 años. Es una edad bastante avanzada para estar en estos menesteres, pero estoy feliz y contento de poder colaborar, de poder pedirte a ti, Macarena, en estos días que quedan para la Teletón, que promuevas esta campaña, porque lo que hacemos es algo que realmente ayuda a mucha gente
y lo hacemos de manera muy eficiente. No me cabe ni una duda, los que conocemos la obra de la Teletón y tenemos la suerte de haber ido alguna vez a algún instituto, vemos ahí como tantas familias agradecen la obra que se hace. Don Francisco, usted en sus podcasts, cuando da el decálogo del éxito, las 10 claves del éxito, dice que uno de esos es escuchar consejos, estar abierto a escuchar consejos. ¿Qué consejos le han dado a usted que ha sido clave en su vida? Muchísimo, muchísimo. Bueno, partiendo por mi padre, que su primer consejo era la perseverancia, porque era un hombre que tuvo que superarse muchas veces. Como ustedes saben, mi padre fue el prisionero 27170 de Buchenwald, de un campo de concentración, y él venía de una familia muy modesta y tuvo que abrirse paso para formar una vida con mi mamá en Alemania. Tuvieron que salir de Alemania para venir a encontrar el asilo contra la opresión en Chile y aquí nuevamente formar una familia. Entonces él me habló siempre de la perseverancia, que uno se podía caer 99 veces, pero se tenía que levantar 100. Entonces yo siempre escuché consejos. Me acuerdo consejos de la Yolanda Montesinos, que tú te debes acordar todavía, sí, claro que me acuerdo, en paz descanse, que era una periodista. Entonces decía que yo tenía una voz ditirámbica, que yo no sabía bien lo que significaba, lo tuve que buscar en el diccionario, pero era de que hablaba muy fuerte, que era caprino, me decía también. Lo mío no era tan caprino, le decía más caprino al pollo fuente. Al pollo claro, fuente. Claro. Bueno, pero yo escuchaba estos consejos, yo me estudiaba, yo me veía, yo trataba de mejorar, y hasta el día de hoy trato de mejorar, ¿por qué no? Y para terminar, ¿qué consejo entonces le daría a usted a la gente que nos está viendo? Bueno, que si tienen un sueño, sean perseverantes, porque ese es el número uno. Y de ahí para adelante, estas claves que yo tengo para el éxito, creo que a mucha gente le pueden haber ayudado, tener metas a corto y largo plazo, escuchar los consejos. Levantarse temprano me gustó a mí, ¿Sí? esa clave que dice usted. Claro, yo me levanto siempre temprano para hacer deporte. Hoy día no pude hacer deporte porque partí muy temprano y cuando estoy en esto de la Teletón no lo hago, pero yo hago deporte todos los días. Y eso me parece que es un gran consejo en cualquier etapa de la vida. Yo dejé de hacer deporte como de cuando me casé, como 10 años, pero después volví a hacer deporte todos los días. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Y se nota porque está impecable y así puede seguir manteniendo todas esas actividades que hace, incluso ahora cuando usted nos ha contado que está a punto de cumplir 84 años. Mario, don Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, en la Macarena, y acuérdate, de aquí en adelante ayúdanos siempre a promover la Teletón el 8 y 9 de noviembre, juntos todos los días. Ahí estaremos, muy comprometidos. Gracias. Muchas gracias.